¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy en nuestro debate hablaremos del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. Analizaremos con nuestros invitados los retrasos para su aprobación y las diferentes partidas. Hablaremos además de educación con las declaraciones del ministro Wert sobre la elección de carreras en función de las salidas laborales. Y en Huesca, 2 institutos han detectado varios casos de alumnos que acuden a la escuela mal alimentados debido a la falta de recursos de sus familias. Para ello nos acompañan en esta mesa de redacción Jorge Azcón, concejal del PP en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cristina Monge, de la Fundación Ecología y Desarrollo. Cristina, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, María? Muy buenas noches. Iñaki Albo, del PAD. Iñaki, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, el presupuesto municipal. Se retrasa su aprobación a la semana que viene. El borrador de este documento parece similar al del año pasado. Las diferencias radican sobre todo en las partidas dirigidas a los pagos a los bancos y en los incrementos en acción social y urbanismo. Bueno, ¿qué valoración hacéis de este presupuesto, de este borrador de presupuesto? Parece que no da demasiadas sorpresas. Jorge. Bueno, pues yo creo que la primera es la de las formas, ¿no? Es decir, yo creo que es algo que ya hemos hablado aquí. Es decir, Zaragoza es la única gran ciudad de España que no tiene ni siquiera presentado un borrador de presupuestos. Es decir, en todas las ciudades el presupuesto se ha presentado o está ya aprobado definitivamente, y eso tiene una importancia definitiva, ¿no? Es decir, al final el presupuesto es la plasmación de un proyecto político en cifras, ¿no? El proyecto político que tengan los 3 partidos que gobiernan Zaragoza tiene que plasmarse en un presupuesto. No hay presupuesto porque no hay proyecto político. Porque lo único que está retrasando el presupuesto es que entre Izquierda Unida, entre Chunta y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo. Y no se ponen de acuerdo porque cada uno de ellos está pensando en cuál es la foto que más le interesa de cara a su electorado. Pues Izquierda Unida piensa en esto no es un solar y en ver cómo vende ese tipo de cuestiones. Chunta piensa en que si la Romareda eso no sucede. El PSOE dice que va a hacer un plan contra acción social que el alcalde anuncia en el debate del estado de la ciudad, pero sin embargo queda en agua de borrajas y no hay nada de nada. Yo creo que al final lo que mejor explica la situación del presupuesto en el Ayuntamiento de Zaragoza es que llevan meses debatiendo los 3 partidos de izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza de sus problemas, y mientras tanto los problemas de los zaragozanos siguen sin resolverse. Bueno, pero parece que sí, que la semana que viene está previsto, Iñaki, que se apruebe ese presupuesto. Hombre, yo no lo sé. El año pasado también hicieron distintos anuncios que se fueron cumpliendo. Al final nos fuimos al mes de abril para aprobar el presupuesto. Aquí dicen que la semana que viene, bueno, pues si efectivamente si a cada uno de los socios le dan lo que quieran para justificar su apoyo al presupuesto, pues efectivamente sí que habrá presupuesto. Se quejaban estos días de que hay que pagar mucho a los bancos. Claro, pero es que yo no sé si es que viven en un mundo distinto al nuestro. Cuando gastas mucho y te endeudas, luego hay que pagar. O sea, es decir, es que nos pasa a todos y le pasa lógicamente al ayuntamiento. El ayuntamiento se ha metido en varios proyectos de muchos cientos de millones de euros y luego eso, es decir, la crisis es para todos, pero si además te pones, pues eso, te empeñas en hacer un tranvía, te empeñas en un centro de arte y tecnología que todavía no saben para qué se va a usar, cuando tienen la azucarera sin aprovechar, que teóricamente va a ser más o menos para lo mismo. Cuando haces estas cosas, pues luego efectivamente hay que pagar, y normalmente cuanta más deuda tengas, más te va a tocar pagar. Y eso lo están pagando sobre todo, lo están pagando los proveedores y lo están pagando las entidades sociales. Es decir, el retraso que hay en pago a proveedores y a entidades sociales es enorme. Es decir, pues yo la semana pasada hablaba con la parroquia del Carmen, que le dimos un premio desde el Comité Local del Partido Aragonés por la labor social que hacen, que es espectacular. Pues ellos, afortunadamente para ellos, se financian sobre todo de las colectas que hacen los primeros domingos de mes. Pero el Ayuntamiento les debe 40.000 euros y ahí están esperando. Y yo hablaba con un amigo que es proveedor del Ayuntamiento de Zaragoza, les debe desde hace casi un año. Es decir, y ellos, es una empresa de 6 personas. Mi amigo y su socio ellos no cobran su sueldo desde septiembre. Si en febrero, que estamos ya en febrero, el Ayuntamiento no les pagan, van a tener que empezar a reducir plantilla. Eso está ocurriendo porque el Ayuntamiento, los que dirigen el Ayuntamiento, se empeñan en esos juguetes tan bonitos que les permiten luego una foto electoral y se olvidan de lo que es la gestión y se olvidan de las cuentas reales que tienen. Es decir, les saldría mucho más a cuenta decir, pues mira, vamos a hacer menos a las entidades sociales. Mira, este año solo te vamos a pagar esto, pero págalo.
págalo, porque si no cuentan, hacen una serie de gastos y luego no lo reciben. Hablamos que ese pago a los bancos supone un 12% del total del presupuesto, Cristina. Lo cual en cualquier economía es una auténtica salvajada. Imaginaros lo que supone eso, o además en una situación de crisis como la que estamos, donde las administraciones públicas deberían tener un papel de dinamizador de la economía. Y efectivamente esos retrasos de pagos a proveedores, o esos retrasos de pagos a entidades o otras cosas, no solamente no dinamizan, sino que ayudan a ralentizar a la economía, ¿no? Pero claro, es que todas las administraciones públicas tienen una losa, mejor dicho, sobre su cabeza en estos momentos, que se llama Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impide que las administraciones públicas, sean ayuntamientos, sean comunidades autónomas, sea la Administración Central del Estado, o sea el Gobierno de España, para entendernos, impiden que puedan recurrir al crédito para cumplir con esa función que deberían tener de dinamizar la economía. Por lo tanto, siempre se puede gestionar mejor, siempre se puede ser más eficaz, siempre se puede ser más eficiente y siempre hay un recorrido de mejora, ¿no?, en esas cosas. Pero también es verdad que todas las administraciones, justamente ahora, y eso, vamos, economistas de todos los colores están hartos de explicárnoslo ya, ¿no?, incluso los que al principio de la crisis decían lo contrario, ahora ya están reconociendo que el Estado y la administración pública tienen que tener un papel de impulsor de la economía, pero para eso, en momentos de crisis, tienes necesariamente que recurrir al crédito. Y hay una ley, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el Gobierno español, que pues efectivamente impide que eso sea así, ¿no?, porque eso efectivamente está paralizando, ¿no? En cuanto a la manera de aprobar el presupuesto, ¿no?, que comentaba sobre todo Jorge, pues yo creo que efectivamente que si los tres partidos de la izquierda hicieran un análisis más pormenorizado, ¿no?, y más detallado de lo que en estos momentos su electorado les pide a los tres, yo creo que se darían cuenta de que en estos momentos lo que se está pidiendo es unidad de las posiciones progresistas para sacar adelante lo que sea, en este caso unos presupuestos, en otros casos sean otras cosas, ¿no?, pero que probablemente quien ahora, en la situación general que está el país, no solamente por todos los temas de corrupción política y de crisis política, sino también por la crisis económica, si en esa situación posiciones que ideológicamente podrían estar más o menos cercanas, ¿no?, como pueden ser las tres posiciones de la izquierda, no son capaces de aglutinar fuerzas, por mal vamos, ¿no? Entonces yo creo que allí el electorado de la izquierda está pidiendo en estos momentos una posición de unidad, ¿no?, y una posición de, bueno, pues de conjunción en los intereses, ¿no?, y de que un análisis, yo creo que mediocre, no impida que cosas importantísimas como es el presupuesto de la ciudad de Zaragoza puedan salir adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pediría un poquito de altura de miras, suponiendo que las diferencias que se están planteando sean ciertas, ¿no? Porque también a una no puede evitar pensar, pues que en fin, que este tipo de escenificaciones son muy habituales, ¿no?, de ahora te digo que no, luego obviamente negociamos, sacamos 4 enmiendas y al final, lógicamente, acabamos aprobando el presupuesto. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que no están los tiempos para jugar. Hablaba Cristina también de esa ley de estabilidad presupuestaria. ¿Creéis que con esa norma que limita en cierta medida el crédito, el pedir el crédito, hay margen de maniobra para inversión o para llevar a cabo la gestión en el ayuntamiento? Lo que pasa es, Cristina, no te lo tomes a mal, pero no es verdad. Viniendo de ti, no. No es verdad. En el Ayuntamiento de Zaragoza los problemas económicos que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza no provienen de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ni provienen de la Ley de Presupuestaria ni de la limitación a los ayuntamientos a acudir al crédito, que hay que recordar que es una limitación del gobierno anterior. Sí, del gobierno de España. La limitación del gobierno Zapatero a los ayuntamientos a acudir al crédito. Lo que pasa es que, pese a eso, ¿qué es lo que ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza? Dicen, no, es que todos los problemas del Ayuntamiento de Zaragoza es que no ha acudido al crédito. Oiga. Es decir, es que en el año 2012 ha habido un plan de pago a proveedores, se pagaron todas las facturas que había en el Ayuntamiento de Zaragoza que se les debía a los proveedores de 175 millones de euros. Y esos 175 millones de euros han ido a deuda, o sea, se ha acudido al crédito. En el año 2012 y en el año 2011 también hubo plan ICO de Zapatero y fueron 50 millones de euros. Quiero decir, en 2 años el Ayuntamiento de Zaragoza ha aumentado su deuda en 225 millones de euros. Y esos 225 millones de euros, la desgracia es que no han sido para realizar nuevas inversiones, sino que han sido para pagar facturas en los cajones. Facturas que no estaban presupuestadas, una mala gestión del gobierno de Belloc es lo que nos ha metido en una deuda de 225 millones de euros y es lo que hace que este año solamente a pagar a los bancos haya que destinar casi 80 millones de euros. El problema es decir, oye, no, hay una ley de estabilidad presupuestaria y la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza es fruto de la estabilidad presupuestaria. No. La situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza es fruto de las decisiones que ha tomado el gobierno Belloc. Es que para llegar a 175 millones de euros de deber a los proveedores y de meter facturas en los cajones hay que tener una gestión
propia, eso no es culpa de nadie, eso es culpa de quien gobierna y de quien toma las decisiones. Yo, por acabar, en el 2012, 175 millones. Y el pleno del viernes pasado tuvimos la oportunidad de ver cómo hemos acabado el año 2012. ¿no? Oye, en el año 2012, una vez que habíamos limpiado ya con esos 175 millones de euros, una vez que habíamos limpiado, ¿qué ha pasado? Que este gobierno ha vuelto a generar 150 millones de euros que no se pagan a los proveedores y ha metido 48 millones de euros más de facturas en los cajones. O sea, es decir, los problemas que existen en el Ayuntamiento de Zaragoza son exclusivamente de la gestión, porque la última cuestión que ya ni la izquierda dice es, no, es que no nos dan dinero suficiente. El único incremento económico que va a haber y lo único que va a salvar los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza son los 22 millones de euros más que van a venir del Gobierno de España al Ayuntamiento de Zaragoza. Si no, la situación ya sería, vamos, es mala, pues ya sería el apoteosis absoluto. 22 millones de euros más del Gobierno de España que vienen debido a que los resultados del año pasado no han sido tan malos como se esperaban. Sin embargo, no llegan otras partidas del Gobierno de Aragón que sí que deberían de llegar por diferentes conceptos distintos. Eso no es así, Cristina. Yo creo, los 22 Jorge, millones de euros que vienen del Gobierno de España, de hecho, ¿a cuántos ayuntamientos llegan? Esos 22 millones de euros. No llegan a todos por igual. No llegan a todos por igual. No llegan a todos los ayuntamientos de España por igual. Depende de una serie de criterios. Y entre otros del déficit acumulado en el año anterior. Por lo tanto, eso no es así. Pero en cualquier caso, Jorge, yo creo que no se puede diferenciar. Que la participación de los ingresos de los ayuntamientos en el Estado es una cuestión que está pactada y va a todos los ayuntamientos de España y depende de cómo han funcionado los ingresos del Estado. En función de cómo participas en la cesta del IRPF. Ayuntamiento. O sea, un ayuntamiento en bancarrota y en ruina no va a recibir esas cantidades. En cualquier caso, yo creo que no se puede confundir tampoco lo que es la gestión del día a día con ese papel que estábamos hablando de qué margen tienes. O sea, aquí hay una cuestión política previa y es decir, si el Ayuntamiento de Zaragoza, yo insisto en que siempre se puede gestionar mejor, seguro, y seguro que siempre se puede ser más eficaz y más eficiente, fijo que sí, eso no tengo ninguna duda, pero si el Ayuntamiento de Zaragoza deja de gastar en el sentido de que deja de asumir compromisos con proveedores siempre y cuando estén justificados y tengan un retorno y sean coherentes, lógicamente, no gastar por gastar. Si deja de hacer eso, la economía se sigue enfriando, con lo cual es que aquí hay una decisión política previa, que es cuál es el papel que la administración pública tiene que tener en esta crisis económica. Entonces, es un papel de cada vez menos administración para que haya menos gasto público, eso es una opción, ¿no? Y es la opción coherente con esa ley de estabilidad presupuestaria que nos dice que las administraciones no se pueden endeudar por encima de un número determinado, etcétera, etcétera, o es la opción de, no, la administración pública tiene que tener un papel de dinamizador de la economía y eso implica que hace falta ingresar y que hace falta gastar y que hace falta endeudarse, lógicamente en proporciones razonables, ¿no? Y eso es un motivo de debate, pero son los dos caminos que hay. Entonces el primero nos lleva por donde nos lleva y por cierto, llevamos ¿cuántos? 4 o 5 años de crisis por ese camino con un gobierno del PP, con un gobierno del PSOE y vemos que cada vez vamos entrando en la crisis más de lleno, ¿no? No sé, igual hay que empezar a buscar otros caminos. Iñaki, para cerrar este tema. Sí, vamos a ver. Lo que deben hacer los ayuntamientos no es gastar, es pagar. Es decir, lo verdaderamente trágico es que no paguen lo que gastan. Y eso es lo que en general están haciendo y han estado haciendo muchos años. Es decir, una empresa, vender menos puede ser un problema hasta cierto punto. Pero aquello que ha comprometido, aquellos trabajos que ha hecho, que eso no se lo paguen, eso es lo que cierra empresas. Y eso es lo que las administraciones han estado haciendo durante muchos años. Han estado cerrando empresas por no pagar sus obligaciones. Lo que pasa es que, claro, es mucho más fácil decir, pues mira, yo hago esta inversión, queda muy bonita, me llevo unos votos porque la gente lo ve y les gusta mucho. Claro, no pido préstamo porque, claro, si pido un préstamo, eso también pues tiene un coste económico y un coste político, sencillamente dejo de pagar a proveedores. Eso es lo que se ha estado haciendo. Y eso es absolutamente letal para la economía. Y no podemos seguir así. No podemos seguir así. Es decir, ese es el peor camino que se puede hacer. Es lo que recomendaba el anterior presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que era Castro, que era un alcalde, no recuerdo si de Leganés o de un pueblo del sur de Madrid, que decía, hay que gastar lo que se deba y deber lo que se gasta. O sea, lo dijo así claramente. Es decir, gastad todo lo que queráis y no paguéis nada, que no pasa nada. Eso es lo que ha pasado y eso, en gran parte, es el origen de esta crisis. Bueno, hablaremos también de los presupuestos seguramente en los próximos días, pero vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de educación en una jornada en la que ha habido manifestaciones, ha habido protestas aquí en Zaragoza en contra de la reforma educativa. Hemos conocido
un caso grave relacionado con la educación. 2 institutos de Huesca denuncian que alrededor de una veintena de estudiantes acuden a las clases mal alimentados por falta de recursos de sus familias. Es una situación grave, preocupante, que ocurre aquí en nuestra comunidad. Bueno, ¿cómo valoráis, Jorge, este tipo de noticias? Pues yo creo que esa posiblemente sea de las partes más agrias de la crisis, ¿no? Saber que hay niños que van al colegio y que van a pasar hambre en el colegio será de las peores noticias. Es decir, al final es, yo creo que la última consecuencia, ¿no? Es decir, la peor de las situaciones en las que se puede encontrar. Bueno, yo eso es lo que me lleva fundamentalmente a celebrar las decisiones que va a tomar la consejera de Educación, que ha tomado la consejera de Educación, de aumentar el dinero que se va a destinar a becas de comedor. Es decir, la educación no es acción social, la educación es otra cosa distinta, pero al final hemos llegado a la situación de que las becas de comedor y de que los niños que van a los colegios aseguran tener una comida fundamental, que es la que reciben en el colegio. Por eso este año los presupuestos de la comunidad autónoma van a destinar de 3 a 6 millones de euros el incremento que se va a destinar a becas de comedor. Yo creo que es una magnífica noticia y sin ningún género de dudas esa noticia en educación se tiene que incrementar con las políticas sociales del resto de las administraciones, ¿no? Yo creo que al mismo tiempo que leíamos la información, leíamos la buena gestión que está realizando la alcaldesa de Huesca y cómo el Ayuntamiento de Huesca y su alcaldesa Ana Los va a actuar directamente también incrementando las ayudas destinadas a este tipo de cuestiones, ¿no? Yo respecto de la educación y respecto de las manifestaciones de la educación, pues es evidente, no las comparto, ¿no? Es decir, no las comparto. La educación en España tiene un problema, tiene muchísimos problemas, ¿no? Pero las últimas polémicas que han girado en torno al ministro de Educación y a una recomendación, una opinión que ha dado respecto de que la gente cuando decida estudiar carrera universitaria tiene que pensar no solamente en qué es lo que más le gusta estudiar, sino también en las salidas profesionales que tiene esa carrera. Bueno, pues oye, hay quien puede criticar eso, ¿no? Hay quien puede pensar, pero es la realidad, es que los hechos son así. Es que a mí me puede encantar estudiar, pues no sé, por ejemplo, carreras de humanidades, ¿no? Es decir, que por desgracia hoy es verdad, es decir, a mí me puede y seguro. No me seas tan típico y tan tópico, Jorge. No, pero Cristina, la realidad ¿cuál es? Es decir, a mí me puede encantar estudiar arqueología, ¿no? Es decir, y además con todo el cariño y todo el respeto a la gente que estudia arqueología o que quiera hacer arqueología, pero la realidad es que a día de hoy podemos invertir 5 años en estudiar arqueología y cuando acabemos de estudiar arqueología no tengamos ninguna salida profesional. Y al final eso es una mala solución para quien, oye, pues habrá estado encantado, habrá hecho. Es decir, oye, es evidente que es mucho más práctico en una situación, en un mercado laboral en el que hay 6 millones de euros, que las carreras en las que hay que estudiar sean carreras con mayor salida laboral, en las que el emprendimiento sea mayor. Pues es de libro. Oye, que haya alguien que quiere estudiar arqueología, yo le recomendaría que no. Arqueología, lo ponemos como tópico, oye, pobre gente, pido disculpas, ¿no? A la gente que... Pero decir, oye, que hay alguien que quiere estudiar una carrera que no tiene salida laboral, faltaría más, la libertad por delante. Mi consejo también sería que piense en su futuro. Oye, que hay otro que le quiere decir, no, oye, eso, luego no vas a encontrar trabajo y vas a tener serios problemas, estudia eso. Bueno, pues oye, yo no. Yo le recomendaría que estudiara una carrera. Cuantas más salidas profesionales con la que está cayendo, mejor. Es de sentido común. Cristina, valoración en primer lugar de esa situación de unos 20 alumnos que acuden mal alimentados y después sobre las declaraciones de Wert. Un drama y una vergüenza absolutamente inasumible en un país supuestamente desarrollado a inicios del siglo XXI. Hoy la noticia eran esos 20 aproximadamente alumnos diagnosticados, sabemos perfectamente que hay muchos más, ¿eh? Todos tenemos gente a nuestro alrededor que está pasando en los colegios o en los institutos, sobre todo públicos, vemos que están pasando necesidades, vemos cómo las AMPAs, las asociaciones de madres y padres, están organizando en muchos casos para acudir a echar una mano en casos de emergencia, de familias concretas que se conocen. Vemos cómo equipos directivos y profesores de muchos centros están en un momento determinado pasando al bar de enfrente a comprar 4 bocadillos para 4 críos que saben que es el segundo día que van sin almuerzo, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas se están dando en nuestros centros educativos. Yo no entiendo, sinceramente, no entiendo cómo no solamente un gobierno, sino una sociedad entera en el mundo supuestamente desarrollado y en el siglo XXI es capaz de aguantar y de asumir estas cosas. No lo entiendo, o sea, me parece que aquí ya se ha roto todo. O sea, si somos capaces de permitir que esto pase, y estamos siendo capaces de permitir que pase, es que el contrato social, o sea, eso por lo que vivimos en sociedad y unos con otros se ha roto y ha saltado, hecho añicos, ¿no?
Efectivamente, Jorge, se ha incrementado la partida, faltaría más. Espero que con esos 6 millones de euros sea suficiente, no lo sé, hay quien habla de 6, hay quien habla de 7, no lo sé, pero es que el año 2011 no se incrementó la partida. O sea, es que el año 2011 hubo críos, chavales, adolescentes, familias, que no tuvieron esas becas de comedor y que estaban en situaciones de auténtica y extrema pobreza en estos momentos y conviviendo con nosotros en nuestros barrios. Y una cosa muy importante, hasta ahora en esta crisis las familias han sido un colchón. Las familias de críos pequeños, de adolescentes, de jóvenes, nuestros padres. Esos colchones poco a poco van menguando, porque la situación es de crisis para todos. Y llegará un momento en que esas familias no podrán asumir, o sea, no tendrán colchones. Y vamos a ver cómo compañeros de nuestros hijos en nuestros colegios pasan hambre, cómo este tipo de cosas no se acaben. Entonces, esto es la crisis que estamos viviendo. Y eso es lo que significa, eso es la consecuencia, probablemente de las más dramáticas, de toda una serie de políticas que vienen detrás, ¿no? En cuanto a las declaraciones del señor Wert, no sé, yo de verdad me gustaría que este programa tuviera 2 horas, ¿no? Porque hay que contar tanto, hay que contar tanto, pero plantear o recomendar a la gente que estudie esas carreras, que tenga salidas profesionales, yo solamente 3 argumentos. Primero, ¿la educación es algo para formar personas o para formar trabajadores? Primera cuestión. Lo dejo encima de la mesa, ¿vale? Cada cual que se agarre lo que quiere, ¿no? Segundo, aquí yo creo que los 4 somos licenciados, si no me equivoco, ¿vale? Podríamos hacer una encuesta saliendo a la calle. ¿Cuáles han sido nuestros respectivos estudios, nuestras carreras universitarias y en qué estamos trabajando? A ver si hay una relación directa entre nuestra formación académica y aquellos puestos de trabajo que trabajamos ahora mismo o que hemos estado trabajando en nuestra vida profesional. Es decir, en estos momentos, una cosa es que tú tengas una formación universitaria que en el fondo te está dando acceso a un área de conocimiento, a un área de humanidades, a un área de ciencias, a un área de sociales, a lo que sea, y luego es importantísimo, tanto como lo primero, tener una especialización suficiente, que es lo que después te faculta de verdad, ¿no? Te habilita de verdad, y eso en sociología de la educación está ya muy estudiado, y te da esas competencias básicas para ejercer determinadas profesiones, ¿no? Y luego una cuestión que ya me parece de perogrullo, pero vamos a recordarla. Si a día de hoy voy a poner el ejemplo más claro. Si hace 6 años una de las carreras con mayores salidas era la de arquitectura, que lo era, todo el mundo de esa disciplina podía estudiar arquitectura. Vale, en este caso ha entrado la crisis por medio y ahora mismo los arquitectos están como están. Pero aunque no hubiera llegado la crisis que ha llegado al sector del ladrillo, al sector de la construcción, ¿qué es lo que dice la ley de la oferta y la demanda? Es que es obvio. O sea, ese tipo de cosas de cuáles son las carreras con mayor o menor salida están cambiando cada 4 o 5 años, simple y llanamente. Por lo tanto, diga lo que diga el ministro, mi recomendación a la gente que se esté planteando el futuro es que eche un ojo, pues, por ejemplo, al programa de Salvados del domingo pasado, que nos contaba cómo era el sistema educativo en Finlandia, ¿verdad? Y que a muchos rayábamos el suelo con los dientes de envidia, y sobre todo que piense cuál es el área de conocimiento, estamos hablando siempre de formación universitaria, no de lo anterior, pero que piense cuál es el área de conocimiento en el que quiere desarrollar su personalidad, que luego tendrá que especializarse para trabajar en lo que quiera trabajar. Iñaki. Sí, comentando, bueno, para cualquiera que tenga hijos, es decir, cuando oye noticias de estas, a mí por lo menos se me encoge el corazón, y además es que esta misma semana, pues bueno, mi mujer me habló de un caso de una conocida, pues que les estaba echando agua en la leche y les estaba echando pronto a dormir para no darles de cenar, porque no podían. O sea, eso, la verdad es que ya digo, para cualquiera que tenga hijos se coge el alma. Y es una cosa que está pasando, es decir, hay mucha gente que son pobres vergonzantes, es decir, que jamás pensaron que esto les podría llegar. Les ha llegado, les da vergüenza pedir ayuda incluso a esas redes familiares, incluso a las familias, mucho más ir a un comedor social, mucho más dirigirse a una institución para pedir ayuda, con lo cual es muy importante, la solidaridad y la caridad, que a mí también, es decir, es un término no sé por qué denostado, pero que refleja una virtud humana, es decir, preocuparse por el prójimo, es decir, esa preocupación. Y efectivamente la tenemos que ejercer entre todos, y es importante también por parte de las instituciones esa vigilancia para que esas personas, es decir, que no se atreven a pedir ayuda, reciban la ayuda. Es decir, la crisis no va a ser corta y la verdad es que como sociedad eso es nuestro primer deber, efectivamente, preocuparnos de aquellos que no tienen ni siquiera para comer. Volviendo al tema de educación, las manifestaciones, a mí lo que sí que me sorprende es decir, tenemos un problema serio con la educación,
con el nivel, con la calidad de la educación, independientemente de que después el mercado laboral esté como esté, y eso lógicamente también desmotiva. Pero en el 2008, si uno ve las cifras de fracaso escolar, entendiendo por fracaso escolar no acabar ni siquiera la ESO, no estamos hablando de nada del otro mundo, no acabar ni siquiera la ESO. En la educación pública, en los institutos, había un 37% de niños que empezaban que no acababan ni siquiera la ESO. Y si nos vamos a diferencia entre hombres y mujeres, porque efectivamente las mujeres son más estudiosas, más trabajadoras y acaban en mayor porcentaje, entre los hombres el 43% de los chicos que empezaban en el instituto no conseguían la ESO. ¿Nos queda un minutito? Sí, es decir, el nivel de calidad que tenemos es dramático. Es dramático, o sea, ahí hay que hacer algo. O sea, no podemos meter ahí a la gente que ni siquiera acabe o que acabe de esas formas. Es decir, por ellos como personas, efectivamente, porque también es importante la formación, y luego para que tengan una posibilidad en el mercado laboral. O sea, eso es evidente. Y hay que trabajar mucho en el tema de la formación profesional. Es decir, la salida a la masificación de la universidad es darles una alternativa real. Una alternativa real que empieza por una formación profesional de verdad, con prácticas en empresas y con una cierta remuneración como funciona el sistema alemán, que es un sistema que funciona muy bien en ese sentido. Bueno, con estas últimas reflexiones nos tenemos que ir, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos, mañana a la misma hora estaremos con todos ustedes. Buenas noches.